quién dará la temática de subir recursos. Adelante, ingeniero. Muy buenos días, señores profesores, docentes, plantel también que se encuentra de la unidad de planificación académica, y vamos a dar inicio a las actividades del día de hoy planificadas. Para ello, les voy a compartir lo siguiente. Desearía, por favor, si podrían confirmarme si se visualiza pantalla y si se escucha el audio. Sí, se escucha. Sí, se ve. Se escucha. Se escucha y se ve. Una maravilla, se ve y se escucha. Muchísimas gracias. Entonces vamos a iniciar, mil disculpas con la compartición de ese archivo, pero va a ser un documento que lo vamos a utilizar. Inicialmente deben estar visualizando la plataforma virtual, y la plataforma virtual que en este momento están viendo, nos estamos ubicando en el punto 3, donde dice subir un recurso y una actividad tarea. Vamos a ver el día de hoy todo lo concerniente a esta primera opción, que son tema de recurso, y posteriormente el día de mañana vamos a ver esta actividad tarea. Inicialmente en el aula, como ustedes pueden visualizar, tenemos pues diferentes formas de ir configurando propiamente una parte esencial de la plataforma, el tema de los recursos. Los recursos son muy fundamentales porque van a ser quienes van a guiar este proceso dentro de una comunicación asincrónica. ¿Qué quiere decir ello? Que es muy fundamental que ustedes vayan colocando información que guíe al estudiante para llevar un proceso de educación virtual. Entonces vamos a ir viendo diferentes aspectos dentro de los recursos para que nosotros podamos realizar. A la vez, al momento de ir colocando los recursos, tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente, que son estos. Estos pequeños recuadros, en el caso mío, se están viendo de color plomo, pero el caso del estudiante los va a ver vacíos y algunos los va a ver de color verde. ¿Y esto en qué medida? En la medida de que él pueda hacer seguimiento a esas actividades para ver que él las ha cumplido. Entonces, esto es muy fundamental dentro de los recursos. Vamos a ver esta estructura. Ustedes tienen que empezar a realizar cada una de estas actividades y se van a ir habilitando conforme vayan realizando hasta concluir con la autoevaluación de este punto. Ahora, vamos a colocar entonces primeramente el recurso, que es una etiqueta que guía este proceso. Voy a habilitar aquí mismo, sin embargo tengo una aula en la cual les voy a mencionar simplemente que mi aula de mí está considerada en paneles de esta manera. Entonces, cuando yo tengo este tipo de paneles, la visualización es un poco diferente. Por esa razón voy a hacer uso netamente de esta estructura para mostrarles y ustedes no puedan tener esa variación que van a visualizar en mi aula, que les voy a mostrar más adelante. Entonces, la opción de cada profesor es que nosotros habilitemos este botoncito que lo tienen en la parte superior, activar edición, que solamente lo tienen los profesores. El estudiante no visualiza este aspecto y es muy seguro que ustedes tampoco están visualizando. Ustedes deben estar visualizando simplemente de esta manera que voy a colocar y la van a poder ver. Ustedes visualizan así. Si le están viendo estas actividades, porque yo ya las he realizado como estudiante para que realice las pruebas necesarias. No he dado la evaluación precisamente porque necesitaba que no lo visualicen para que ustedes vean cómo el estudiante los va a visualizar. Entonces, un profesor puede visualizar esas opciones y puede tener ese detalle en particular de hacer que las actividades o los recursos sean visibles para él. Entonces, eso es muy fundamental, pero también hay que tener mucho cuidado porque el estudiante, si no los visualiza, entonces va a tener esa dificultad y el docente debe colaborar ese aspecto. Voy a volver a mi mismo rol. Ustedes también pueden volver al rol de estudiante o al rol de docente. Siempre existe esa opción y ahora ya estoy en mi rol normal de docente porque está habilitado este icono. Entonces, cuando habilito esto, automáticamente en todas las opciones que puedo modificar, le va a aparecer por un lado este lápiz que aparece en todos los lugares de texto que puedo modificar o recursos, y me va a aparecer estas otras opciones de editar
para que pueda modificar, ya sea en función al documento o materiales que haya colocado. Entonces vamos a hacer aquí en la parte de abajo la muestra correspondiente. En este caso, bajo esta configuración de esta aula, tenemos dos opciones. Esta opción es añadir una actividad o recurso y esta otra sería para generar otra sección. Nuestro detalle de nosotros es entrar a generar un recurso. Entonces debo hacer un clic izquierdo. Cuando inicialmente hacemos un clic, en esta ventana tienen definida en la plataforma dos opciones. Las actividades que están en la parte superior y los recursos que están en la parte inferior. Actualmente la plataforma tiene la opción de subir un archivo, subir una carpeta, subir una etiqueta. Tenemos este enlace de Meet. Bueno, estas otras opciones que ustedes también las pueden utilizar. En este caso, las más usuales, pues, son el tema de la etiqueta. Por cada una de ellas tienen ustedes una descripción que es muy fundamental por cuanto nos va a permitir a nosotros colocar un texto de acuerdo a lo que nosotros deseemos. Entonces, la opción simplemente es colocar agregar e inmediatamente la plataforma les va a ubicar en este espacio que menciona lo siguiente. Aquí debemos colocar todas las instrucciones o qué es lo que el estudiante debe realizar. En este caso, ustedes podrán colocar toda la guía necesaria para que el estudiante pueda seguir el curso de su asignatura si es que en caso él no hubiera entrado a una clase sincrónica. Por eso es que esta actividad, este recurso, etiqueta, es muy fundamental porque yo le digo al estudiante qué aspectos debe realizar. Entonces, inicialmente, ustedes pueden darles la bienvenida o indicarles directamente las instrucciones que deben realizar. Entonces, en este caso, yo puedo colocar las instrucciones y puedo mencionarles aquí. Estimado estudiante, debe leer el documento siguiente, donde encontrará el cronograma de actividades de toda la gestión 1-2022. En este caso estoy colocando 1-2022 porque corresponde al área semestralizada. También lo mismo correspondería al área anualizada. Sin embargo, si en el caso del semestralizado sería la gestión 2-2022, entonces deberían colocar esa gestión. Este simplemente es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué razón fundamental? Para que ellos conozcan el cronograma, incluso de fechas que se maneja y se dé. Posteriormente tenemos varias opciones. Estas opciones de ajustes de comunes del módulo o las restricciones de acceso son muy fundamentales porque yo puedo hacer que esto sea visible cuando cumpla algo. En el caso de las etiquetas no es conveniente colocar aquello. ¿Por qué razón? Porque eso debe estar visible para el estudiante sin ninguna restricción, pero dejo a criterio de ustedes si desean efectuar aquello. Y no sé, por favor, pedir que se pueda deshabilitar micrófonos. O si yo estoy con un volumen bastante fuerte, estoy con 100, pero si de todas maneras hay alguna dificultad, voy a elevar un poquito más la voz. Entonces seleccionaríamos la opción guardar y regresar al curso. Entonces visualicen este aspecto. Instrucciones, estimado estudiante. Entonces estoy armando las diferentes etiquetas. Inicialmente, cada que comenzamos cada semestre, nosotros deberíamos colocar dos opciones fundamentales. Primero, darles el cronograma, que ustedes lo van a planificar de acuerdo al cronograma que sale en la gestión. Posteriormente a eso, es muy fundamental que otro de los recursos o etiquetas que ustedes creen sea necesariamente la que corresponda a su enlace de WhatsApp y también a sus clases de Zoom o otra plataforma de videoconferencia que ustedes utilicen. En mi caso, yo utilizo Zoom. Entonces, vamos a crear cada uno de esos recursos inmediatamente. Este es un recurso etiqueta, como les mencioné, no tiene mayores dificultades, simplemente van a ser textos que yo puedo colocar con compartición de imágenes o enlaces que yo desee. En este caso, simplemente he colocado un texto simplemente de esa manera. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir una actividad recurso. Nuevamente voy a colocar la opción etiqueta. Voy a seleccionar agregar.
Y en esta opción agregar, en la parte superior, fíjense que tienen una paleta. Esta está comprimida, pero si ustedes hacen clic en este iconito que tienen al lado izquierdo, van a visualizar todos los iconos necesarios. Y también pueden ingresar al editor HTML, no hay ningún problema. Entonces, ¿para qué me sirve este aspecto? Este aspecto me sirve y es muy fundamental. Primero, tenemos la opción del WhatsApp, que lo pueden colocar en su recurso e-docente. Esa es una opción. Otros docentes han optado por colocar el acceso al grupo de WhatsApp en la misma plataforma, pero si ellos no tienen acceso, no lo van a poder visualizar. Pero un enlace que es necesario que esté en su plataforma es el enlace a sus clases de videoconferencia. Entonces, eso es muy fundamental y muy esencial. Existen diferentes formas. Hoy vamos a ver una forma como tal que la vamos a utilizar y que puede ser sujeto a que ustedes la consideren, si así lo desean. Entonces, inicialmente, yo debería tener todo el enlace de mi Zoom propiamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo siguiente. Debería colocar aquí un icono que identifique esas clases como tal. Entonces me puedo ir al recurso imágenes, puedo entrar a examinar y vamos a subir un archivo y presionamos examinar. Es muy posible que no vayan a visualizar, ahora sí lo vamos a visualizar y vamos a tener el tema de Zoom. Posteriormente subimos este archivo, yo lo tengo de este tamaño, pero puedo redireccionar el tamaño. No voy a colocar una descripción porque simplemente es una imagen. Voy a colocar que esté a unos 200 píxeles y voy a guardar la imagen. Al lado de esta imagen voy a colocar el texto donde indica cuál va a ser la dirección en la cual tienen que entrar. Perdón, el profesor José podría apagar su micrófono. Ahora, inmediatamente, seguido eso, voy a copiar, yo ya lo tengo grabado en esta parte, y tengo la opción que menciona aquí, edición, copiar, toda la dirección y la ruta de mi sesión de Zoom, que eso es práctico, y puedo volver a colocar aquí. Pero fíjense que ha aparecido, pues, un poco más abajo de la imagen. Entonces, puedo seleccionar esta imagen y volver a este icono y le puedo decir que lo quiero ver al lado izquierdo. Guardar imagen. Entonces, esto se ha colocado de esta manera. Y yo puedo ir acomodando en función a esto. Es muy importante que ellos sepan que la persona que está programando es el nombre del docente, el tema, la fecha, que es muy fundamental, la hora respectiva, y el enlace de Zoom y el ID y obviamente el código de acceso. En este caso, si mi imagen es muy pequeña, puedo volver a modificar. Podría colocar los 300 que estaban y colocar guardar imagen. Esto es muy fundamental. Si yo quisiera que esto sea un enlace, pues simplemente lo copio y le puedo colocar un enlace URL a ese mismo espacio. Creo el enlace para que ellos ingresen. De todas maneras, esta no es una dirección definitiva. Y puedo hacer las restricciones que desee. Guardar cambios. Entonces, esto es muy fundamental. ¿Por qué razón? Primero estoy indicándole al estudiante qué documento va a abrir. Luego le estoy indicando las clases propiamente cuándo van a ser. Yo puedo colocar aquí el cronograma. Pero ya tienen ellos ese enlace que les puede dar de una manera directa para que ellos puedan conectarse. Esta es una opción de etiqueta de colocar. Ahora, ¿qué implica? Que el docente cuando programe esta clase de Zoom, implica que para que no esté copiando varias veces este enlace, pues escoja en el caso de Zoom, de esta plataforma de videoconferencia, que sea una actividad recurrente durante toda la gestión que dure. Obviamente, si es anual o es semestral, entonces en su planificación de Zoom pueden desarrollar aquello. Entonces, normalmente, simplemente lo que hacemos es copiar y tener acceso. Esta es una manera de utilizarla, pero puede ser muy visible en el momento de colocar una imagen que ejemplifique el tema de qué es el enlace al Zoom. De esta manera, el estudiante va a saber ese aspecto. Ese es un primer recurso utilizando el tema de etiqueta, colocando aquello. Vamos a ver ahora otra actividad que en este caso es el recurso, pero ya de colocar el documento.
como aquí mencionábamos, era colocar el cronograma de actividades. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para agregar una actividad, recurso en este caso, que es un documento, simplemente volvemos a hacer clic en este enlace y nosotros nos vamos a las opciones de recurso. En las opciones de recurso, nosotros vamos a seleccionar la opción que dice archivo. Al seleccionar la opción archivo, también de igual manera les va a aparecer estas opciones. Colocamos la opción agregar. Al colocar la opción agregar, ustedes colocan aquí el nombre que va a tener ese documento. En este caso, es muy importante que el nombre que vayan a colocar tenga mucho de relación con el contenido que va a tener. Entonces, en realidad este es el calendario académico, entonces podríamos colocarle calendario académico 2022, porque está el anualizado, es la resolución que nos han pasado. Este espacio que tienen aquí, inicialmente muchos alguna vez han subido aquí el documento y no se ha hecho visible. Y es la razón porque este espacio solo es visible cuando esto está habilitado. Y esto aparece como una descripción debajo del título. Por esa razón, si ustedes colocan aquí una descripción y no seleccionan esto visible, el estudiante no va a visualizar lo que ustedes coloquen aquí. Entonces, es fundamental, si ustedes van a colocar aquello, hacer una descripción aquí. Entonces, podríamos colocar, este documento contiene el calendario académico de la gestión 2022 y podríamos colocar de la Universidad Mayor, mil disculpas por el error, de Chuquisaca. Y aquí es donde nosotros tenemos que colocar el documento. Ahora, el documento que ustedes coloquen está referido a este tamaño. Actualmente en la plataforma solo se reciben tamaños hasta 20 megabytes. Este es el tamaño máximo de mi archivo. Si yo quiero subir un archivo mayor a ello, tendría que utilizar otro tipo de enlace para ese archivo. Lo mismo para un video o para otro archivo ZIP o para un instalador de un programa, estimo por decirles SPS para el caso del área económica, para el caso de nosotros del área tecnológica, digamos el instalador de Office, y bueno, de esa manera, ¿no? Tendríamos esas dificultades. Ahora lo siguiente. El documento que vayamos a subir tiene que colocarse aquí. Pueden hacerlo clic aquí o simplemente direccionando. En este caso mío, yo lo tengo aquí y lo voy a direccionar. Entonces, simplemente selecciono el archivo, que aquí dice que su tamaño es 2.6, es decir, son 2.6 megabytes aproximadamente, ese tamaño. Entonces, no tengo ningún problema en colocar ese archivo. Una vez que he colocado ese archivo, va a aparecer de esta manera. ¿Qué se debe tomar en cuenta o tener cuidado? Que el archivo que yo vaya a subir me aparezca, por un lado, la fecha del día de hoy, me aparezca el tamaño y además esté todo completo, no que aparezca cargando. Existen personas que ni bien lo han subido, todavía no han esperado que el archivo cargue y ya lo han colocado la opción guardar. Cuando hacemos eso, tenemos serios problemas. ¿Por qué razón? Porque hacemos que el estudiante no pueda visualizar por completo el archivo. Y otro detalle muy fundamental al compartir un archivo es mencionar al estudiante que los archivos que ustedes van a subir sean en formatos compatibles. ¿Qué implica eso? Colocarlos en Word, colocarlos en PowerPoint, colocarlos en formato PDF cerrado, archivos que puedan ser visibles. ¿Por qué razón? El estudiantado utiliza celular y computadora. No en todos los casos están utilizando computador, utilizan celular. Y si no tienen las apps para visualizar ese archivo muy particular, no lo van a poder ver.
Entonces, por esa razón es muy fundamental que los archivos que se vayan a colocar en plataforma sean archivos que estudiantes y docentes puedan visualizar y descargar. De esta manera, normalmente colocamos en formato Word o colocamos en formato PDF. Y si acaso colocarían en otro formato, utilicen esta descripción para mencionar el tipo de archivo que van a colocar. Si es un archivo comprimido, menciónenles. ¿Por qué razón? Porque va a implicar que ese estudiante, si es un archivo RAR, digamos, un archivo comprimido que les he pasado, que ellos necesariamente van a tener que tener una apps que pueda descomprimir ese archivo o necesariamente tienen que ir a un café internet o tener un computador. Si no, no van a poder visualizar. Entonces, ese aspecto es muy fundamental. La opción aquí simplemente cuando selecciono archivo solo me va a permitir subir un archivo. Y luego tengo la opción apariencia. En apariencia existen varias opciones. Primero tenemos automático, que quiere decir que el archivo se va a abrir directamente en el mismo espacio de la pestaña donde está el navegador. Incrustar, que se va a colocar al momento de abrir, me va a aparecer como un tema de pegado, digamos, pero que nos va a aparecer de manera incrustada, que se le conoce con ese nombre. Forzar la descarga, que ni siquiera le va a preguntar al estudiante, ¿usted desea visualizar? No, directamente va a forzar y le va a aparecer la ventana de guardar el archivo. Segundo, abrir el documento, que es muy similar, y en una ventana emergente. Eso implica que la plataforma se va a mantener intacta y me va a habilitar simplemente otra ventana. Muchos optan por esta opción para que la plataforma se quede intacta, pero también esto es de acuerdo al criterio de cada persona que configure su aula. No hay un detalle. Vamos a hacer las 4 pruebas. Otra opción, si su archivo fuera muy grande, pueden colocar mostrar tamaño. Lo que va a aparecer es el archivo y a su ladito va a aparecer los megas. De todas maneras, los archivos son máximo 20 megabytes. No va a afectar en ningún momento aquello. Esos son los aspectos. Las restricciones de acceso no serían necesarias porque son fundamentales, salvo que ustedes habiliten un examen y les den que ese documento deseen que se habilite a tal fecha, a tal hora, ¿no? Pero eso más sería en otro tipo de actividad y la finalización de la actividad. En este caso, esto sí es fundamental porque puedo decirle al estudiante que si lo abre, pues le aparezca que él haga ese seguimiento propiamente. Entonces, aquí podría colocar, no indicar. Los estudiantes pueden marcar manualmente o mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las actividades. Entonces, vamos a hacer la prueba con esta y voy a presionar guardar cambios y regresar. No voy a presionar esta por la razón de que no deseo que se abra todavía el documento. Quiero que visualicemos lo que ha pasado. Entonces, este es el calendario. Lo correcto hubiera sido que aparezca debajo de esa instrucción, ¿no? Está aquí, perfecto. Lo he arrastrado simplemente y lo he colocado en el lugar que corresponde. Está debajo. Miren, si ustedes visualizarían, no aparece la descripción porque no he habilitado la descripción. Si yo colocaría descripción y no he habilitado esa celdilla, no aparecería. Entonces no es visible. Pero vamos a ver cómo lo visualiza el estudiante, porque es fundamental que ustedes vayan corroborando todo documento que coloquen para visualizarlo como estudiante. Entonces voy a visualizar. Como estudiante veo las instrucciones. Veo el calendario que me permite colocarlo de manera manual y miren ese detalle. Ni he entrado al documento y el estudiante lo puede marcar. Y eso lo pueden hacer si es que ustedes no colocan la otra restricción. Por eso depende mucho de las restricciones que vayan colocando o las finalizaciones de actividad. En este caso hemos colocado la primera opción que es automático y visualicen qué ha pasado. Sigo en la misma pestaña y me ha aparecido este detalle. Entonces aparece el documento, pero mi plataforma es como si me hubiera salido o movido. Lo que pasa es que me he ido a otra página donde está el documento. Para retornar simplemente con las flechas de conexión, tendría que regresar. Entonces, retorno. Vamos a volver ahora a ver otro tipo de configuración de este elemento cuando nosotros colocamos que ahorita está con el tema de automático. Entonces, vuelvo a mi rol normal para que visualice cómo está ese contenido. Y voy a realizar lo siguiente. Vuelvo a habilitar activar edición porque se ha deshabilitado y tengo que seleccionar en su editar de ese recurso. Entonces, miren, he colocado esto, pero como no estaba visible, obviamente no ha aparecido.
Vamos a colocar ahora guardar y vamos a ver. Y ahora ustedes van a visualizar que recién aparece el documento y aparece esa descripción. Entonces, es muy fundamental que cuando ustedes coloquen un documento, si van a colocar descripción, la hagan visible. Si no, no se va a visualizar. Voy a volver a editar, es decir, voy a volver a visualizar y vamos a tener lo siguiente. Vamos a configurar la apariencia en otra de las opciones para que visualicemos ese aspecto. Tenemos la opción ahora de incrustar y voy a seleccionar nuevamente guardar y van a ver cuál es esa opción. Estoy guardando, regreso a la opción y miren, aparece lo mismo. Voy a deshabilitar esto para que se visualice. Entonces el estudiante va a ver así. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando ingrese al archivo va a aparecer de esta manera. A esto se refiere esa opción de incrustar. Entonces tienen todas las opciones, pero ellos ya tienen dentro del mismo eCampus, en la misma página, pero ya sin salirse para que ellos tengan la manipulación de todos los menús, sin excepciones, pero puedan ver el archivo o también lo puedan descargar. No hay ningún problema. Son las mismas opciones y consideraciones. Vamos a regresar nuevamente a la actividad. Vamos a volver al archivo y voy a volver a activar edición. Vamos a ver la otra opción que teníamos, editar, editar ajustes y vamos a tener la opción que dice apariencia y luego en apariencia vamos a tener la opción forzar descarga, que es otra de las opciones. Vamos a guardar cambios y regresar al curso. Y voy a deshabilitar edición para que visualicemos como el estudiante. Vuelve a aparecer el archivo, simplemente hago un clic izquierdo y a esto me refería cuando les mencionaba que va a forzar la descarga. Deseo abrirlo nuevamente en mi navegador, que siempre nos aparece porque esta es la ventana del navegador. Nos permite abrir tal vez en otro archivo o directamente el guardar. Nos está indicando qué opción deseamos hacer en este momento. A esto se refiere la opción de forzar descarga, que directamente me aparezca esta opción. Con esto, el estudiante debería tener visiblemente o el documento o guardar. Dependería ya de la situación. Vuelvo a seleccionar activar edición. Vamos a volver a entrar el archivo y vamos a volver a entrar a editar ajustes y vamos a ver la otra opción. Vamos a tener la opción de abrir y seleccionamos la opción guardar cambios y regresar al curso. Vuelvo a regresar, deshabilito edición para que veamos lo que está pasando. Es muy fundamental eso. Hago clic y miren lo que ha pasado. Me ha pasado que es muy similar al automático. Sigo en eCampus, pero no tengo la forma de manipular o de volver a tener las opciones para regresar a mi aula. Forzosamente tengo que utilizar este icono de aquí, de avanzar o retroceder. Entonces, esa es una característica que hay que tener mucho cuidado. Vamos a volver a ver ahora la otra opción, que es muy fundamental. Y tienen, por último, en ventana emergente, y tenemos la opción de guardar cambios y regresar. Vuelvo a deshabilitar edición porque es necesario visualizar. Me aparece de igual manera que los otros. Hago clic izquierdo y miren lo que está pasando. La plataforma la he mantenido intacta, pero tengo ahora otra ventanita en la cual mi estudiante puede ir revisando cada uno de las páginas que yo desee compartir del material proporcionado para el avance de su asignatura. Esto es muy fundamental. Esta es una de las opciones que normalmente las utilizamos para que ellos tengan acceso a esto y sin embargo retornen a la plataforma. Entonces, esa es una manera.
Esta es la parte del tema de recursos. Vamos a ver, sin embargo, otros detalles. Vamos a volver a activar edición y vamos a ver otros aspectos. Esto es en el caso de un documento de PowerPoint. Vamos a añadir ahora una actividad recurso y vamos a hacer lo siguiente. Podemos tener la opción de página. Vamos a saltar un poco a algunos elementos entre el día de mañana y pasado. En realidad, pasado mañana se va a estar viendo estos elementos de URL, porque también existen otros ejemplos más específicos, pero veremos algunos de estos otros aspectos. Este elemento de página también es muy fundamental porque nosotros podemos dar algunos detalles utilizables dentro de lo que sería el crear una página web para el estudiante. Entonces, por ejemplo, las opciones son similares dentro de la plataforma. Simplemente manejar esa conceptualización. El nombre, que es muy fundamental. Entonces, yo puedo colocar aquí, por ejemplo, podría colocar el blog de mi persona, por decirles. Sé que han llevado muchos de ustedes, alguna vez han hecho algunos cursos también dentro de lo que ha sido planificación académica, que ha organizado y se ha llevado el tema de los blogs. Entonces, podría ser un elemento esencial que ustedes podrían considerar. La opción de descripción solo es visible para los estudiantes si esto está habilitado. Entonces, si yo coloco y no quiero que esté visible, pues no sería necesario llenarlo. Y el contenido, ustedes aquí, por ejemplo, podrían colocar el contenido, bueno, en este caso es del blog, pero podrían colocar el contenido temario del primer tema, es decir, podríamos colocar tema 1, mil disculpas si voy a escribir en mayúscula por la conceptualización. Podríamos colocar tema 1, introducción, y podríamos colocar 1.1, no sé, se me ocurre antecedentes. Luego podría colocar objetivos. Es un detalle que podríamos colocar, la justificación de la asignatura o su plan de asignatura y otros elementos. O podría darles incluso el tema de bibliografía a revisar. Entonces yo podría decirles que aquí va a estar todos los libros que se va a utilizar dentro de lo que sería de nosotros. En este caso, por ejemplo, en el caso mío vais bastantes libros de introducción al diseño gráfico. Entonces serían unos elementos esenciales que podría utilizar. Si tengo ebooks, libros digitales, podría darles la dirección URL y les podría mencionar que lo pueden utilizar tal vez en este detalle, ¿no? Yo les voy a colocar un ejemplo, digamos, la página URL, o podría darles el mensaje de YouTube, es decir, los enlaces de videos que quiero que visualicen. Este elemento es muy esencial en este tipo de página o de aquello, ¿no? La apariencia, en este caso, mostrar el nombre de la página, mostrar la descripción de la página, me está indicando, mostrar la última fecha de modificación, fundamental. Si quiero hacer algunos ajustes, restricciones o las finalizaciones, que eso está en función a cómo ustedes desean que sea el seguimiento, y si no, sería la opción guardar. Entonces, una vez que hemos guardado, está aquí este blog, y lo único que hago es visualizar como el estudiante. El estudiante visualiza de esta manera. Simplemente que no va a visualizar este botón. Si yo quiero que visualicen como el estudiante, entonces simplemente se van a cambiar su rol. Todos los docentes tenemos ese acceso. Cambiar rol a estudiante. Y ahora van a ver prácticamente la pantalla del estudiante, cómo se les está visualizando. Entonces, todo lo que hemos ido realizando está de esta manera. Aquí está, bueno, la etiqueta, el calendario que hemos colocado, la opción de utilizar una etiqueta recurso y el blog que habíamos creado en forma de página. Es muy fundamental los iconos. La plataforma de campus, a partir de la plataforma Moodle, lo que hace es identificar cada uno de la iconografía y siempre se la ha utilizado. Entonces, por ejemplo, si yo hago blog de mi persona, entonces va a aparecer, ¿no? Entonces me aparece como una etiqueta, si ustedes la notan, es muy parecida, pero tengo un acceso que es como una página y puedo colocar mucho más enlaces, ¿no? Lo utilizamos de diversas maneras, pueden utilizarle saldar el contenido, pueden dar utilización a partir de la bibliografía de su aula. Lo importante es que tenemos el acceso a nuestros menús sin ninguna dificultad, sin salirnos, y eso hace lo fundamental a utilizar estas herramientas como tal. Esta es una opción. Entonces, este es otro recurso muy fundamental dentro de lo que es la plataforma.
muy interesante dentro de estas opciones. Bueno, aquí van a tener otras opciones de prácticamente la actividad recurso que tenemos y bueno, a medida que pasen vamos a ir teniendo varios otros aspectos de clases. No sé si desean hacer alguna consulta hasta este momento porque vamos a entrar a otra actividad, a otro recurso, que es un recurso que también se lo utiliza, pero de este momento ya habríamos visto estos recursos que son los más esenciales y los cuales nos permiten llevar adelante un proceso de educación virtual en actividades asincrónicas dentro de este desarrollo. Buenos días, una consultita. Buenos días, profesor, señor docente. Disculpe, tengo una consultita sobre este apartado de el blog personal. Donde usted colocó la URL ahí, donde puso los objetivos y demás, ahí vamos a colocar la dirección del blog, o cómo ellos van a entrar a ver al blog personal, los alumnos. Hola. Señor docente, ¿podemos colocarlo espacio? Un pequeño corte del tema de conexión a Internet. Sin embargo, cuando nosotros hacemos este tema de utilizar la página, es simplemente un ejemplo que les estoy colocando. Si ustedes gustan, pueden colocar de esta manera. No existe ningún problema. Voy a dentro de esto, bien, a partir de aquí a editar ajustes, podría yo colocar de esta manera. Les he indicado que podría ser el índice o el contenido que ustedes vayan a ver, la bibliografía que puede ser necesariamente. O en este caso, como el profesor o el docente en este caso mencionaba, podríamos hacer de esta manera. Podríamos colocar mi blog personal y estimo que debe estar tal vez en Google.com, digamos, no sé, me voy a inventar, por favor, mil disculpas. En mi caso es Dani, supongamos que fuera así. Entonces yo puedo colocarlo como un enlace, que sería lo correcto si ustedes tienen ese detalle. Colocarlo ahí, de esa manera. Porque si yo no doy la dirección en el caso del blog personal que el docente mencionó, entonces los estudiantes no lo van a visualizar. Entonces pueden colocar ustedes su blog. Entonces, en este caso voy a abrir la página y cuando yo realice esto, evidentemente yo no tengo ese blog en esa dirección, me va a aparecer mi blog como tal. Entonces, no sé si, señor docente, estaría la descripción detallada de acuerdo a su consulta que usted ha efectuado, referido a cómo puedo colocar el enlace a mi blog. Esta sería una forma. Más adelante Sí. dentro de esto. Sí, muchas gracias. Eso nomás quería saber. Gracias. Perfecto. Buen día, la palabra. Claro que sí. Disculpe, en el caso que usted trabaje, por ejemplo, en el Drive, ¿se puede pasar todos los enlaces, solamente enlace? Porque también podría abrir, eso quería preguntar. ¿De este sistema lo abre directo al Drive? Sí, todo lo que se hace por URL directamente va a abrir al enlace de su Drive, pero no va a tener las opciones de estas que en este momento le muestro. Las opciones de abrir un archivo son de esta manera. Cuando el archivo está dentro de los 20 megabytes. Es decir, si yo tengo un archivo de 20 megabytes, voy a tener de esta manera y al estudiante lo va a tener de esta manera visiblemente. Por eso les he ido mostrando bastante la comparación de hacer en vista docente y en vista estudiante, porque ustedes tienen esas dos opciones al ser docentes. Ahora, en el caso de enlaces al Drive, no, directamente simplemente va a aparecer aquí un URL simplemente con el enlace al de ustedes. Entonces no va a aparecer ese archivo incrustado porque estoy enlazando a un URL directamente. Pero ellos lo podrían bajar del Drive, porque Claro. por defecto, por ejemplo, por defecto el Drive está en el Google y ellos es mucho más fácil para que puedan bajar de ahí
que entrar al eCampo. Entonces estaba viendo eso o le preguntaba eso para poder trabajar, en mi caso, por ejemplo, yo soy de provincia, trabajar con pura URL. Inclusive, por ejemplo, los archivos grandes entran, ¿no? Y pueden descargarlo. No sé aquí cuál es la capacidad. Les va a dar el enlace directamente del Drive al... Sí. Aquí, ¿cuál es la capacidad, por ejemplo, del archivo para poder guardar, como usted está indicando? 20 megabytes, profesor. Sí, en cambio el Drive puede guardar más. Entonces, por eso es lo que yo le decía y le preguntaba si podríamos trabajar en el Drive y pasar solamente la URL. Exactamente, por eso, como le menciono, puede usted copiar el enlace del Drive y ponerlo aquí en la plataforma. Es de la manera como normalmente todos vamos utilizando y la vamos realizando. No es bueno que el enlace del Drive ustedes les pasen por sus grupos de WhatsApp directamente. Es más aconsejable que utilicen la plataforma de campus, coloquen el enlace del Drive como un mensaje de URL y automáticamente ellos puedan descargar desde la plataforma de campus. ¿Por qué razón? Mencionarles eso. Para su informe de actividades que ustedes realizan mensualmente, si ustedes les pasan el enlace del Drive, no van a saber con exactitud cuántos estudiantes han interactuado dentro del desarrollo de las actividades. Y una manera de saber es cuántas veces o quiénes de los estudiantes han efectuado la descarga. Entonces, eso es muy fundamental dentro de la plataforma porque se va a ir almacenando como parte de su detalle. Sin embargo, no quiere decir que no se les pueda no hacer ese enlace. Se puede hacer ese enlace cuando los archivos sean mayores a los 20 megabytes. No sé si me he dejado entender. Sí, correcto, gracias. De nada. No sé si existe alguna duda o otra consulta en referencia a los archivos. Tiene habilitado el señor docente César. Sí, otra consultita con respecto al colega que hizo la pregunta. Yo una vez enlacé al Drive algunos archivos. En realidad quería que vean un solo archivo, pero ocurrió dos cosas. No sé si eso lo puedo ver o lo tendrán algún cursito o algún video grabado, si me puede orientar para verlo. Resulta que cuando les di el enlace, me pedía, o sea, solicitaba permiso. O sea, yo tenía que darle permiso para que ellos lo puedan abrir por un lado. Y por otro lado es que cuando lo abrían, veían todo, o sea, todo el Drive, todo lo que yo tenía ahí, no en exclusividad el archivo que quería que vean. Para eso he podido dar algunas soluciones, pero no a cabalidad y a satisfacción. No sé si habrá algún videíto extra en YouTube de los cursos de la plataforma. Si es que me puede orientar a algo, gracias. Claro que sí. En referencia al Google Drive, hay que tener mucho cuidado al compartir. Cuando ustedes comparten desde su Drive, tienen que tener mucho cuidado en si van a dar acceso a la carpeta o al archivo. Existen muchos docentes que dan acceso a una carpeta dentro del Google Drive y otros que dan acceso solamente al archivo. Entonces, es aconsejable que si ustedes van a ir armando o van a ir colocando los materiales, conforme vayan avanzando, entonces pueden ir colocando simplemente los enlaces archivo por archivo, pero eso implica que van a subir su material, compartirlo de acuerdo a esas características, ¿no? Y una vez que lo han compartido, lo van enlazando a la plataforma y campus. Pero si van a compartir carpeta, es por esa razón que ellos van a tener acceso a toda su carpeta. Entonces, es muy fundamental que ustedes cuando compartan, la compartan de esa manera, teniendo mucho cuidado al compartir. No sé si me he dejado entender. De todas maneras, todos los enlaces del eCampus, si ustedes se van a la parte inferior, hasta el final de la página, tenemos aquí el tema que dice YouTube. Entonces aquí tienen el enlace al Face y tienen el enlace a YouTube y bueno, a otros canales más. En este enlace de YouTube, automáticamente si ustedes ingresan, yo voy a abrir en otra pestaña. Una consultita, disculpe. Vamos a tener esto. Sí, estimado Por docente, favor, Gilmar. sí, antes que se me vaya la idea, en este campo, ¿se puede trabajar el tema de documentos, por ejemplo, animados como en el Drive, para poder ilustrar un poco más, por ejemplo, los textos con imágenes, con videos, enlaces que vayan así directo a abrir, digamos, alguna explicación?
Eso estaba viendo cuando usted estaba haciendo el tema de la introducción, por ejemplo, el antecedente, la justificación, si se podría entrar ahí, por ejemplo, o meter enlace, como le estaba explicando ahorita con el tema de los videos. Claro que sí, estimado docente Gilbert. Puede usted colocar diferentes materiales que usted considere. Puede colocar imágenes, imágenes animadas, puede colocar archivos Python, puede colocar archivos Edilink, por ejemplo, que es, algunos utilizan aquello, puede colocar archivos RAR. No van a tener dificultad en colocar. Simplemente que el archivo que ustedes coloquen o configuren, considérenlo que ese archivo sea visible para todos y que esté disponible del lugar donde van a relacionar. Si yo coloco un enlace de YouTube, por ejemplo, estoy aquí en YouTube, este es el enlace, y por decirles, quisiera, pues, este archivo, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, simplemente me voy, bueno, debo abrirlo el archivo inicialmente, ¿no? Voy a colocar ahí, porque, bueno, va a aparecer la publicidad propiamente de YouTube, ¿no es cierto? Porque es parte esencial de cuando no se la tiene accesible. Entonces voy a colocar aquí y le voy a decir copiar el URL de video. Entonces todas las animaciones que ustedes tengan en su Drive, como imágenes, archivos, y todo deseen colocar, pueden ir colocando dentro de las etiquetas o pueden ir colocando como archivos aquí con esa capacidad de 20 megabytes. Pero si yo ya voy a utilizar otro tipo de página u otro enlace, entonces yo ya puedo ir colocando y utilizando otro tipo de herramientas. Puedo utilizar el caso, por ejemplo, de mi blog, que yo he colocado y simplemente hago que esto se abra. Entonces, esto me va a direccionar a cualquier lugar que yo desee, de la manera como esta. También, si yo deseo, por ejemplo, en el caso del Zoom, que les he mencionado que también es un enlace que realizo a partir de una etiqueta, entonces, si yo presiono aquí, automáticamente se va a abrir también mi Zoom. En este caso no lo voy a presionar porque estamos ahorita en este instante utilizando la herramienta Zoom, entonces lo que voy a hacer es un corte al hacer un clic en esto. Esas son las opciones que ustedes desean. Ahora, es muy fundamental que cuando ustedes quieran compartir un recurso con sus docentes, con sus estudiantes, siempre visualicen que esté disponible para el estudiante. Y por eso es muy fundamental que deshabiliten edición y además que utilicen esta opción fundamental de cambiar a rol. Eso hace mucho a esta estructura. ¿Por qué razón? Porque si yo simplemente lo visualizo como docente, puede ser que haya archivos que ustedes no vayan a visualizar como estudiante. Por esa razón es muy fundamental utilizar estas dos opciones, deshabilito y mi rol como tal. Y otra de las opciones que normalmente nos suele suceder es que nosotros colocamos aquí editar y colocamos la opción ocultar. Si yo coloco esto, dice no mostrado a mis estudiantes. Entonces, si yo estoy con un rol estudiante, es decir, voy a regresar a la opción estudiante, miren, no visualizo. Entonces, ha pasado que archivos que el docente compartía no estaba visible para el estudiante. Entonces, esto es fundamental que ustedes vayan utilizando, volver a su rol normal, siempre utilicen la opción activar edición, que está dado, y además de eso, visualicemos y mostremos al estudiante. Entonces, eso es fundamental dentro de la opción de los recursos, si no, ellos no van a tener acceso. Buenos días. Una preguntita, ingeniera. Cuando hablamos de etiqueta, también recuerdo que se puede colocar algunos videos y se puede mostrar la imagen inicial. Es realizado, pero quisiera que nos vuelva a indicar eso, por favor, para que tenga más confianza en esa actividad. Claro que sí, estimado docente. Eso lo van a ver el día jueves, lo van a ver con el tema de las URLs netamente dentro de la planificación que les han mandado. Simplemente el día de hoy vamos a ver lo que son los recursos, necesariamente con documentos y archivos desde este punto de vista. Le pediría, por favor, que mantengamos ese tema del cronograma en las actividades. Ya, gracias. De nada, estimada docente María. No sé si existe otra duda en referencia a colocar
documentos de recursos netamente de archivos o de esta estructura? Buenos días, ingeniera. Un favor. Lo que me he confundido, creo, no lo he entendido bien en el tema. Cuando tengamos que revisar los trabajos que podamos subir en el rol de estudiante y de docente, hay que nuevamente habilitarlos para cada recurso. Gracias. Le comento lo siguiente, estimada docente. Es lo siguiente. En el eCampus, ustedes tienen el acceso docente, que es cuando ustedes se habilitan con este icono, que es de color rojo, y verde cuando está deshabilitado. Ahora, la opción que les he dado y que les he mostrado para ver el rol estudiante es simplemente con la finalidad de poder corroborar que los archivos que ustedes han subido sean visibles para el estudiante. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, yo coloco varios documentos, pero para mí, con mi acceso, son visibles. Pero si deseo corroborar, es decir, si deseo ver que realmente el estudiante los está viendo, debo ir a esa opción de rol estudiante. Simplemente es para corroborar. ¿Por qué razón? Porque han dado situaciones en las que el documento no era visible para el estudiante. Entonces, solamente es una manera de ver, de verificar aquello. Después, simplemente yo puedo manejar este icono, colocar los archivos y listo. Pero si en algún momento ustedes tienen algún estudiante que les menciona no puedo visualizar el archivo, vean como estudiantes, es decir, cambien ese rol a estudiante y visualicen si ustedes con esa cuenta de estudiante pueden ver esos archivos. Y si ustedes lo pueden ver con la cuenta estudiante, ese estudiante seguramente no los ve porque no debe tener una aplicación para ver ese archivo. Simplemente es para manera de visualizar. Es para que ustedes estén seguros de que el documento que han compartido con sus estudiantes en plataforma esté visible a él. Eso ha pasado un poco más aquí arriba. Si ustedes mencionan, visualiza restringido y está restringido hasta que cumpla la actividad. En este caso hemos hecho todo visible, pero corroborando que el estudiante lo está visualizando y es muy fundamental ese detalle. Después no es necesario que cada vez ustedes visualicen, eso lo pueden hacer en algún momento que ustedes deseen. Después, la manera más rápida de subir el archivo simplemente es seleccionar el archivo, lo subo, lo coloco. Y no tengo mayor detalles y problemas en eso. Pero si en el momento que ustedes deseen ver si realmente ese estudiante tiene acceso, entren a ese rol. Ese rol es muy fundamental porque solamente ustedes como docentes tienen. ¿En qué medida? En la medida de que puedan escoger con cuál opción desean entrar para ver, simplemente de visualización. Entonces, no es necesario tener otra cuenta, porque ha habido docentes que han pedido cuenta de estudiante para ver qué veían sus estudiantes. No es necesario. Si ustedes entran a estos accesos, van a tener el acceso estudiante y van a ver cómo mi aula es vista por el tema estudiante. Entonces, yo tengo ese acceso, puedo visualizar. Miren, aquí aparece todas las actividades que no he cumplido. Claro, porque no he hecho como estudiante, ¿no? Cuando regrese a la actividad docente, volver a mi rol normal, van a aparecer de otra manera. Entonces, la plataforma ya les muestra y les brinda esas actividades para que ustedes puedan tener un mejor seguimiento a sus estudiantes. Pero simplemente es de visualización. No sé si me he dejado entender, estimada docente. Muchas gracias, le agradezco, claro que sí, le he entendido. Una consulta. Buenas tardes. Estimada profesora, estimada docente María, le daremos el micrófono. Gracias, muchas gracias. Buenos saludos a todos los colegas. Ingeniera, muchas gracias por su paciencia. Una consulta, justo aquí cuando usted estaba hablando de todas las actividades que vamos realizando como estudiantes. Mis estudiantes, cuando yo les he hecho el mismo archivo del el HP, ¿no? Que es el que hacen las actividades para hacer ese tipo de jueguitos, ellos se quejan de que hacen la actividad
y sale marcada como hecha. Al día siguiente, cuando vuelven a revisar, sale como si no la hubieran hecho, ¿no? Estas actividades de los juegos. Entonces, y ahora a mí me ha pasado lo mismo, justo. El anterior módulo nos han dado 2 jueguitos para hacer, que son crucigramas que llenar. Yo he llenado el crucigrama ayer, antes de ayer, o el viernes, creo, si no me equivoco, y hoy que he vuelto a ingresar, ha salido como si no lo hubiera hecho, o como si no hubiera realizado esa actividad. Entonces, al colocar este tipo de juegos interactivos, ¿cómo se puede hacer para que se quede marcado que sí han realizado los estudiantes? ¿O cómo usted como docente puede verificar que los estudiantes sí lo han realizado, aunque les salgan ya sin haberlos realizado? En este caso, estimada docente María, podríamos hacer lo siguiente. Voy a habilitar edición. En este caso, bueno, van a ver más adelante este tipo de actividades, pero vamos a visualizar. Al entrar en las opciones de editar ajustes propiamente, podemos tener las opciones siguientes de la finalización de la actividad. Y suele suceder que en la finalización de la actividad es donde normalmente tenemos este detalle. No voy a tocar, simplemente les voy a mostrar, porque si no voy a perjudicar a todos los que ya han dado. Entonces, en este caso va a aparecer de todos borrado. Cuando normalmente ustedes habiliten una actividad, sea recurso, sea actividad, cualquier otro detalle en plataforma, hay que tener mucho cuidado en que las condiciones que ustedes hayan colocado en la finalización de la actividad no sean modificadas cuando ya ha dado algún estudiante. ¿Por qué razón? Porque el estudiante que haya dado, y si esto se modifica, automáticamente lo vuelven a cero. Este es uno de los grandes detalles. Por eso es que hay que hacer visible las actividades conforme se vaya avanzando. En este caso, bueno, ya se habilitaron el día viernes, entonces a raíz de eso ha sucedido ese aspecto. Entonces, aquí tienen una opción. Bueno, tenían una opción como la que les había mostrado anteriormente en otra opción que hemos visto, que mencionaba que la actividad no era necesario finalizarla. Si esa actividad está deshabilitada, no va a aparecer el recuadro que tienen al lado derecho. Sin embargo, si ustedes tienen aquí estas otras 2 opciones, que son, por ejemplo, el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla, el estudiante debe recibir una calificación para finalizarla o requerir calificación aprobatoria. O finalmente, una de las actividades que pueden utilizar, porque estos son recursos externos, en realidad no son propios de la plataforma, pero sí son recursos externos que permiten hacer en el caso de este elemento. Entonces, lo aconsejable es colocar que ellos lo puedan marcar una vez concluido. Entonces, lo terminarían y calificarían en función a ese detalle. Esa quizás podría ser una opción, o una opción de que se reciba una calificación y les dé. Pero si yo en este momento, yo como docente puedo deshabilitar, es decir, puedo desbloquear, lo malo si desbloquearía es que a todos los que han llenado esta actividad, automáticamente ya no estarían siendo considerados. Por esa razón, en algunos momentos, le ha debido pasar que algún estudiante, cuando ha hecho, yo lo desbloqueo, pues puedo modificar de toditos los anteriores y hacer que ellos deberían dar. Entonces, va a depender del tipo de selección que ustedes deseen. No sé si me he dejado entender, estimada docente. Muchas gracias, ingeniera. Con eso ya quedé tranquila, sí. Ya sé dónde tengo que marcar para que se pueda mostrar lo que ellos han realizado. Gracias. Está bien. Yo voy a colocar cancelar porque en el caso de este elemento ya lo han dado varios, entonces no sería conveniente que lo deshabilite, ¿no? Por esa razón me aparece. No sé si existe otra consulta en referencia a este tema de recursos que hemos estado visualizando. Una consultita, ingeniera. Muy buenos días. Claro que sí. Licenciado Marco. ¿Cómo está, ingeniera? Un gusto. Respecto a GeoGebra, ¿usted podría explicarnos algo sobre ese recurso que está para poderlo usar?
Por el día de hoy simplemente vamos a ver el tema del recurso calendario, el recurso netamente de estos archivos. Para más adelante se ha planificado ya otros tipos de enlaces para ver otros elementos en función a los de utilizar. Pero todos esos elementos son elementos externos, pero que se los puede utilizar como tal. Ya, respecto a calendario, entonces, estamos hablando del calendario propio del Moodle, ¿verdad? Estimado licenciado, estamos ahorita con recurso archivos y recursos blogs. Ah, blogs, ya, gracias. Perdón, entonces vamos a esperar el tiempo para poder preguntar sobre esto. Claro que sí, Lice, no se preocupe. Es para que no vayamos y luego cuando estén viendo esos aspectos, ustedes tengan dificultad alguna en aquello. Ya, Ingeniera, buenas. Vuelvo a molestarla. Yo sé que ya son las 12 y ya nos tenemos que retirar, pero una consulta más. Cuando nosotros hacemos el enlace recurrente para hacer el Zoom de todas las clases que vamos a tener, por decir lunes y martes o martes y miércoles, ¿no? Que tenemos, generamos este tipo de enlaces y ahí colocamos, es el enlace recurrente para que se puedan conectar al Zoom para avanzar las clases sincrónicas, ¿no? Eso, ¿cómo podemos generarlo aquí en el Zoom para que sea recurrente y que eso se venga directamente aquí al enlace, como usted lo está armando, como lo ha colocado? O sea, podemos, así como usted ha puesto, este es el calendario de la gestión 2022, ¿no? Entonces aquí se podría poner el enlace recurrente para que se pueda ingresar a las aulas, a las clases y no estar enviando todos los días. Exactamente, pero simplemente, estimada docente, tendría que usted colocarles que este es el enlace definitivo de todas las clases. La actividad recurrente en realidad es controlada por Zoom. Eso está, bueno, se lo realiza dentro de la planificación de Zoom, dentro de su acceso, que usted seguramente lo coloca, y lo establece en su portal de Zoom.us, ¿no? De su usuario, ¿no? Y simplemente aquí lo único que yo puedo hacer es copiar este enlace y darles de esta manera, ¿no? No como URL, no lo estoy colocando ahorita como un formato URL que se va a ver, tienen una clase pasado mañana, donde van a ver recursos URL, que ya está planificado para ese detalle. Entonces, ahí van a ver otra manera y otra opción ya de enlazar directamente. Y cuando yo hago clic en el enlace, en esta parte, por decirles del nombre, me aparece directamente ya el enlace al Zoom propiamente, que yo puedo darlo. Esta forma de colocar es a partir de una etiqueta visible, que también puedo colocar un enlace URL, pero este enlace, al ser ya una actividad recurrente controlada por el Zoom, no me va a proporcionar ninguna dificultad. Entonces, simplemente al hacer clic izquierdo, yo ya voy a tener eso y eso va a estar en mi portal. Normalmente yo les coloco así, enlaces para las clases por Zoom. En el caso de mi aula está basada en paneles, porque me encanta esa manera. Entonces yo tengo cada actividad fuerte dentro de eso y dentro de cada actividad propiamente que se vayan manejando los paneles, pues les voy dando. Y el enlace para el Zoom para todas las clases está visible aquí. En este momento, como estamos en el área semestral en cursos de verano, entonces yo he habilitado un panel netamente de cursos de verano porque nosotros tomamos 2 evaluaciones en el sistema semestral. Desconozco el sistema anualizado. Sin embargo, los enlaces de mis clases están aquí, en este otro panel, y propiamente así voy habilitando conforme se dan. Es una estructura un poquito diferente a la estructura que hemos estado utilizando y que la mayoría utiliza. Por esa razón no he querido poner aquí archivos, porque la manera visible de estos paneles es de otra manera. Entonces, por ejemplo, si nosotros entraríamos aquí, vamos a tener simplemente una parte de elementos vistas así en forma de paneles. Entonces, de alguna manera puede hacer alguna confusión dentro de sus aulas. Normalmente todos manejamos esta estructura, una orientación basada en un progreso constructivo. Entonces, es por esa razón que he hecho la práctica aquí. Sin embargo, a partir de aquí lo voy a borrar por completo porque no va a estar aquí, pero sí he utilizado el acceso a la plataforma desde este punto de vista para que ustedes lo tengan. Entonces, este enlace Zoom no hay ningún problema, es el enlace, pero utilizando una etiqueta. Ya el día jueves ustedes van a ver enlaces URL, entonces ahí van a visualizar otros aspectos con relación a esto.
Muchas gracias, ingeniera. De nada. Disculpe, profesora. Buenas tardes. Ingeniero Aníbal, ¿cómo Soy está? Aníbal Buenas Vargas. tardes. Sí, ingeniero. Buenas tardes. Una consultita. He estado revisando el campus antes de ingresar acá al curso, porque nos dijeron eso, ¿no? De que hay que revisar previamente la información. Y he encontrado una actividad y que quisiera que por favor me ayude en formas de mostrar un recurso subido, dice, y hay un crucigrama. ¿Podría, por favor, ese crucigrama a qué se refiere? O sea, nos dice que llenemos las formas de mostrar un recurso subido. Entonces, ¿qué palabras, qué cosa hay que colocar ahí? No estoy muy ubicado, por favor. Claro que sí, ingeniero. Déjeme, por favor. Debe ser estas. Bueno, en el caso de esto, de esta ventanita que les ha aparecido como un recurso, tienen aquí 4 opciones, 5 en realidad. Automático, voy a hacer crecer un poco mi pantalla. Tienen esta opción, automático, incrustar, forzar descarga, abrir y en ventana emergente. Cuando hemos colocado y hemos visualizado un archivo, hemos visto en sus diferentes formas de abrir este documento. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí tienen 5 opciones, que son justamente estas, pero expresadas en forma de verbo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer uno. Se abre una ventana para ver el recurso subido. Entonces, tendríamos que ver cuál de estas opciones le podría ser. Se solicita abrir el recurso subido, se visualiza el recurso como está configurado por defecto. Entonces, el recurso subido se incrusta en la página actual o se forza a descargar el recurso para ver el mismo. Entonces, por ejemplo, esta podríamos ver. Entonces, si ustedes visualizan, les aparece de esta manera. Y podríamos colocar así. Ingeniera, buen día. Entonces, esta sería la manera. Y automáticamente va a aparecer. Tienen que ir colocando cada una de las opciones de acuerdo a lo que les he explicado, cuáles de estas opciones deberían ser. Por ejemplo, entonces les he dado la 2. La 1, por ejemplo, se solicita abrir el recurso subido. Cuando les he explicado, les he mencionado cuál sería la opción de abrir. Ustedes colocarán seguramente la opción abrir. Entonces podemos colocar aquí y nos va a aparecer. De esta manera van llenando ese crucigrama que les está apareciendo en función a estos detalles, ¿no? Muchas gracias. De nada, ingeniero. Perfecto. Voy a reducir nuevamente la pantalla porque la deben estar viendo bastante amplia debido a eso. Nos estaríamos viendo, estaría concluyendo entonces la clase y nos estaríamos viendo el día de mañana para continuar en esta oportunidad ahora con la actividad tarea. Ingeniero. Que tengan buenas tardes, estimados profesores. Ha sido un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Dani. Gracias, Dani. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, hasta luego.